Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermanos y amigos, en esta noche los saludo a todos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más le doy gracias a Dios por permitirme servir la mesa en un lugar tan privilegiado como es la iglesia del Señor. Tal vez no éramos dignos de esto, pero Dios por su misericordia es quien nos permite hacer todas estas cosas. O sea que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo y que todo sea única y exclusivamente para la gloria suya. Amén. Los amigos, bienvenidos en esta noche de una manera muy especial. Esta es la casa de Dios. Amén. Mis hermanos, Primera de Corintios, el capítulo 15, vamos a estar leyendo allí desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 hasta el 21. Si usted tiene allí un amigo, comparta la escritura para que ellos se den cuenta que lo que hablamos es la verdad de Dios. Aleluya, amén. Bien, vamos a leer de una manera, vamos a leer. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado, digan amén, de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Den gloria a Dios y se sientan, hermanos. Bien, vamos a tomarnos unos minutos para meditar un poco en la palabra del Señor. Cuando no conocíamos a Cristo, ignorábamos, como el resto de la humanidad que no conoce a Cristo, ignorábamos muchas cosas. De hecho, pensábamos también que al morir todo se acababa allí, y de que la muerte era el final del hombre en la tierra y de pronto hasta en el más allá, porque el mundo y la iglesia tradicional enseñan de que al morir, sea de la manera que se sea, en pecado, siendo usted un sicario, un expendedor de droga, una prostituta, un ladrón, llámese el pecado que sea. Entonces el mundo nos enseñaba, la religión también prácticamente se basa prácticamente en esa enseñanza, porque al decirle a una persona que ha muerto en pecado y pagar unas liturgias, creo que le llaman a eso, y pagar dinero para sacar a esa persona supuestamente del purgatorio,
Entonces eso nos daba a entender y les da a entender a las personas que no han conocido a Cristo de que no hay la necesidad de un arrepentimiento y de que todos vamos para el mismo lugar y de que todos tenemos el mismo destino, ¿verdad? Pero lo que nos enseña la palabra en esta noche es de que no todos vamos para el mismo lugar y que hay un lugar preparado para cada quien conforme a como haya obrado aquí en la tierra. Es decir, el hombre se labra su propio destino. Amén. Al pasar a la eternidad, el hombre se labra su propio destino. Por allí hay una película que se llama Dioses de Egipto. Hasta esta semana la estaba viendo. Y había muerto una joven y supuestamente lo que enseñaba esta película era que los seres supremos, los dioses, tenían la potestad de llegar hasta cierto lugar y darle vida o pagar el precio por el alma de esa persona. O también lo que enseñaba la película o lo que enseña la película es que si tú te haces de riquezas aquí en la tierra, las puedes llevar hasta el más allá. Y cuando llegue al lugar que interpreto yo, que es como el trono blanco, entre el gran trono blanco que separaban esas almas, el hombre les preguntaba: ¿qué tienes para ofrecer? Y entonces la persona llevaba cantidad de oro, joyas preciosas, cosas muy preciosas, las entregaba, se pesaba en una balanza y la persona pasaba a la eternidad a vivir una mejor vida. Bueno, eso nos enseña que a los pobres se los comió el cocodrilo y que todos los pobres se iban a perder. Porque ante esa situación, imagínense, hermanos, que en el día de hoy eso fuera algo real y que se pudiera hacer, que solamente los que tienen mucho dinero pudieran pagar su salvación. Entonces, la iglesia tradicional ha enseñado a través de los tiempos, a través de los años esto. Pero mire, hermano, que allá en el libro de Evangelio según San Lucas, capítulo 16, nos habla la historia de Lázaro y el rico, una historia muy conocida por todos los lectores de la Biblia. Y nos dice que Lázaro era un hombre que se pasaba haciendo banquetes cada día con esplendidez, o sea, banquetes muy lujosos, era un hombre muy rico. Y que también nos enseña de que allí estaba, el rico, y que también allí estaba Lázaro. Y dice que se sentaba allí a la puerta esperando como una migaja que le tirara a este hombre rico para él poder comer. Y que venían los perros y lamían sus llagas. Pero también la historia nos muestra de que estos dos hombres pasaron a la eternidad. Y cuando pasaron a la eternidad, nos enseña que Lázaro, el hombre que había sido egoísta, me imagino yo que malhechor, presumido, arrogante, llegó a un lugar de tormento. Y que Lázaro, el hombre que había vivido en la pobreza, y me imagino que en esa pobreza pues clamaba mucho a Dios. Por eso la Biblia nos enseña de que es muy difícil que un hombre rico entre al reino de los cielos. Pero no es porque Dios haga excepción de personas, sino porque las personas ricas tienen su fundamento, como decía el hermano esta mañana. El Dios de ellos es las riquezas, y ellos creen que a través de las riquezas van a lograr todo. Pero al otro lado con Dios no es así. Al otro lado vale lo que tú hayas hecho en vida. Al otro lado vale lo bueno que hayas sido en vida. Al otro lado vale que hayas recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Hermanos, el propósito de Dios, el propósito de Cristo en el Calvario, no fue para que sacaran una película, la resurrección de Cristo. No, señor. El propósito de Cristo en el Calvario
fue pagar por las culpas que ningún hombre hasta el momento había podido pagar por la raza humana. Él mismo tuvo que entregarse, Él mismo tuvo que morir por nosotros, para que nosotros pudiésemos hoy ser salvos. Entonces, ¿qué nos enseña eso? De que Cristo murió, pero como murió, dice también la Biblia que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y si Cristo resucitó, es la primicia de todos los que de aquí en adelante íbamos a resucitar. Porque, hermanos, usted y yo estábamos muertos en pecados, en delitos y pecados. Pero esa resurrección de Cristo en el Calvario nos resucitó de nuestra mala manera de vivir. Y no tan solo nos resucitó en esta vida mortal, sino también al otro lado cuando usted y yo pasemos a la eternidad. Yo sé que nadie quiere la muerte. Todos nos aferramos a este mundo. Pero déjeme darle una noticia, hermanos. Todos vamos a morir. De una manera u otra. Uno no muere por ser malo. Uno muere porque está determinado de que el hombre muera una sola vez y que después de eso el juicio. Así de que no crea que todo el que se muere por malo. Porque entonces habría gente que nunca se iba a morir, porque hay gente que a través de la resurrección, a través del sacrificio de Cristo en el Calvario, aprendimos a hacer las cosas como son. Y a pesar de que tenemos nuestros errores, nuestras falencias, a pesar de que pecamos, de que cometamos algún error, todos los días estamos delante de los pies de Cristo brindando nuestras almas al Señor. Así de que la muerte está determinada para el hombre, para todos los hombres, pero es el hombre, no Dios. No Dios. Es el hombre el que le pone el destino final a su vida, al otro lado. Usted y yo, amigo, hermano, determinamos dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Por qué me llamó la atención el tema de la resurrección? Porque todos aquellos que se burlan del evangelio, porque hay gente que se burla del evangelio. Hasta esta semana estaba mirando, creo que muchos lo han visto, lo que estaba sucediendo en Brasil. Y todo aquel que se burla del evangelio y se burla de Cristo, son personas que no creen que Cristo resucitó de entre los muertos. De hecho, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, hay personas que fueron hasta allá para ver eso. Y ni así creyeron. Mira lo que le dice el rico a Lázaro. Lázaro, permite ir hasta allá, o sea, permíteme devolverme al mundo de los vivos. Permíteme, por favor, devolverme, ir hasta allá, porque tengo unos hermanos, tengo familiares y necesito anunciarles de que esto es verdad. ¿Usted sabe qué mensaje es ese? Ese es el mensaje más inútil que hay. Porque ese es el mensaje de los que ya se dieron cuenta de que esta predicación es verdad. Pero estando allá, ya no se puede volver acá. Al menos eso es lo que dice la palabra. Que los que están allá no pueden pasar acá y los que estamos acá no pueden pasar allá. Por eso le digo, esa es la predicación más inútil, la del rico. Ya no sirve. Pero Lázaro le dijo, a los profetas tienen allá, óiganlos a ellos. No, padre, Abraham, si alguno resucitare de entre los muertos, entonces ellos van a creer. Hermanos, hace más de 2000 años resucitó uno de entre los muertos. Y aquí, en vez de haber más de 10,000 personas, que más o menos es lo que hay en Villapajo más, en vez de haber más de 10,000 personas, vemos como 400. Quiere decir que el resto todavía no han creído que Cristo resucitó de entre los muertos. Porque cuando usted cree que Cristo resucitó de entre los muertos, usted se hace partícipe de esto. Ese es el resultado de la fe, el creer de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y si no creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, pues vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe.
Pero yo creo que nuestra fe no es vana, porque aquí hay un pueblo que ha creído que Él resucitó de entre los muertos. ¿Cuánto quisiéramos nosotros los cristianos No voy a hacer una pregunta porque es muy lógico? A todos los que estamos aquí se nos han muerto familiares y amigos, a todos, y a todos nos han dolido, y el luto para unos a veces se hace más largo por la convivencia que haya tenido con la persona. Se nos hace más largo el luto. Pero vea, hermanos, cuando mis dos hermanas murieron en el mismo año, fue muy duro. Pero qué satisfacción siente uno como cristiano al saber dónde están los familiares de uno. De verdad se lo digo, qué satisfacción. Hace poco iba para Quinamayo a trabajar. Todos saben que mi papá está muy enfermo, muy enfermo. Y me alcanzó un primo de Quinamayo y me saluda: primo, ¿cómo estás? Bien, primo, ¿qué hay de mi tío? No, allí está muy maluco todavía. Entonces me dice: vea, primo, le voy a decir una cosa, a ver si usted habla con sus hermanas. Por allá en la loma hay un tipo que cuando nosotros hemos estado mal, hemos ido donde ese tipo nos ha sanado. Y me nombró una de mis primas. Me nombró una de mis primas. Cuando Julana de tal estuvo así mal, la llevamos allá. Y ese hombre le dio con el chiste. Y mi prima hace rato la enterramos. Entonces yo le dije: vea, precisamente en esa misma semana habíamos bautizado a mi papá. Entonces yo le dije a mi primo: vea, primo, mi papá ya se volvió cristiano, ya se entregó al Señor. Es más, ya se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Se los voy a decir así sin agüero: que mi papá se muera ahora me importa un pepino. Para mí la muerte no es el problema, para mí el problema es la resurrección. Porque todos tenemos que morir. Y esto no lo digo porque no quiera a mi papá, porque no lo ame, no. Lo digo porque hace más de 15, 20 días encontré la tranquilidad por parte de él cuando aceptó al Señor y se bautizó en el nombre de Jesucristo. Para mí ese es el evangelio. Esa es la esencia del evangelio. Asegurar en vida lo que a través de la muerte va a suceder. Y yo se lo digo, amigo, yo se lo digo, hermano, no creamos que porque es nuestro papá, nuestra mamá, siempre lo he dicho, nuestro hermano, nuestra esposa, nuestro hijo, todo aquel que se muera sin Cristo se va a perder. Y si no lo decimos así, pues van en nuestra predicación. Al menos eso yo aprendí desde hace más de 21 años que me entregué al Señor. Y aprendí que para ser salvo había que arrepentirse. Eso me enseñaron, eso veo aquí en la Biblia. Aprendí que para ser salvo hay que bautizarse en el nombre de Jesús para obtener el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo y vivir una vida en santidad como manda la palabra. Eso es lo que yo aprendí de la salvación. Nosotros no estamos en la iglesia para llenar un espacio. Nosotros estamos en la iglesia porque aprendimos que si mañana morimos, tenemos que resucitar, ya sea para vergüenza eterna o para la salvación eterna. Vi un gran trono, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Vi un gran trono blanco. Y dice el apóstol que vio allí a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y dice que los libros fueron abiertos y que otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro. Así es que nosotros tenemos una página arriba. Cada ser humano, cristiano o no cristiano, tiene una página. Y esa página
Al final la firma Jesucristo, pero Jesucristo la firma, pero no porque Él haya determinado que el hombre se pierda. Nosotros somos los que determinamos eso ahora en vida, mis hermanos, mis amigos. El mundo tiene que entender, la humanidad tiene que entender de que Cristo sí resucitó. Él sí resucitó y que con su resurrección creó una iglesia gloriosa. No creó varias iglesias, creó una iglesia gloriosa, a la cual también ha resucitado de en medio de los muertos. Hermanos, ¿quién éramos nosotros antes de estar sin Cristo? ¿Qué era nuestra vida sin Cristo? ¿Qué es la vida del hombre sin Cristo? ¿Cuánta tristeza le da a uno cómo pierden la vida hoy la gente? Cómo la gente se matan los unos a los otros. De la vida para el mundo ya no tiene ningún significado. Hoy a nadie le interesa quitarle la vida a otro. Para los que sí tiene que tener significado, es para nosotros los cristianos que sabemos qué realmente es la vida. La vida es estar en Dios. Y si estamos en Dios no nos falta nada. Esa es la verdadera vida. Así es que, hermanos, amigos, entendamos que hay un más allá y que hay que prepararse para el más allá. Hay que prepararse para el más allá. Nos vamos a morir. Tarde que temprano nos vamos a morir. Durmiendo, tomando agua, por una bala, por un cuchillo quemado, lo que sea, nos vamos a morir. Le vamos a causar dolor a los que se quedan. Pero más dolor nos vamos a causar si al otro lado no tenemos nuestro lugar asegurado en el reino de los cielos. Ese es el verdadero dolor. ¿Cómo la gente hoy ignora tanto esto, hermanos? ¿Cómo la gente hoy ignora tanto la palabra de Dios? ¿Cómo la gente ignora de que esto es real? Si a diario se está viendo que esto es real, de que el mundo, de lo que el objetivo del diablo cada día se cumple más y más, porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y nuestros jóvenes se están muriendo antes de lo anticipado, porque son ellos los que están eligiendo su destino. Y yo le enseño a mi hijo y le digo: vea, Alan, compórtese bien, hágase bien, porque hoy ya nadie le está aguantando nada a nadie. La gente está matando al otro por nada, le está quitando la vida al otro por nada. O sea, la vida para el mundo no tiene valor. Para nosotros la vida tiene que ser como un diamante en bruto, porque el dador de la vida es eso, mis hermanos. Es una joya preciosa. Él vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso resucitó de entre los muertos. Ese es el verdadero objetivo del evangelio. Ese es el verdadero objetivo de la resurrección, de que el hombre sea salvo. Porque va a venir un final, ya sea la muerte o la venida de Cristo, pero va a venir un final. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos, todos, todos. Jovencito que estás en la droga, Dios quiere que te apartes de las drogas para que seas salvo. El que no mata, el que no bebe, el que no hace esto, el que no hace esto, tienes algo que se llama la simiente del pecado y hay que limpiarla con la sangre preciosa de Cristo. Porque también te vas a perder si no te arrepientes. Así no mates, así no bebas, así no hagas un poco de cosas. Pero con el hecho de tener la mancha del pecado en tu vida, te hace partícipe de la maldad.
Dios quiera haya alguien aquí en esta noche que pueda entender el propósito de Dios. Dios quiera haya alguien allí en las redes sociales que pueda entender el propósito de Dios. ¿Cómo hacemos nosotros, hermanos, para obligar a las personas? De verdad, si pudiéramos meter las personas a la fuerza a esta arca, las meteríamos, pero no es así. No es así. Para eso Dios dejó su palabra. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Amigo, oiga la palabra y por favor obedézcala. Entréguele su vida al Señor. Persevere en el camino del Señor. Cómo la gente se aparta del Señor sin ningún temor, hermano. Cómo la gente, estaba escuchando yo un hermano de Jamundí que hablaba conmigo. Y la verdad le da tristeza a uno que la gente se aparte por unas bobadas del camino del Señor. O sea, no entiendo. La verdad, hermano, no entiendo. Este camino es tan bello que yo no entiendo cómo la gente puede soltar la vida y agarrarse de la muerte. Hay que perseverar, mis hermanos, se los digo en el nombre de Jesús. Si no me usan, hay que perseverar. Si no me caso, hay que perseverar. Si no encuentro marido, si no encuentro esposa, hay que perseverar, porque al otro lado no hay excusa. No hay excusa. Hay que perseverar en el Señor. Por en medio de la aflicción, por en medio de la tristeza, por en medio de la prueba, aunque caigamos, pues hay que levantarse, pero hay que perseverar. Porque son los que perseveramos los que alcanzamos el reino de los cielos. Como diría nuestro hermano Elber, el papá de nuestro hermano pastor, no llega sino el que camina. Hay que perseverar. No se aparte, mi hermano, del camino del Señor por bobadas, por ropa, por 28, por diciembre, por rumba, porque Quinamayor, que los fugueritos, nada de eso. En el nombre del Señor Jesús hay que seguir adelante. ¡Aleluya! Hay que seguir adelante. Voy a terminar, hermanos, amigos. Si aquí hay un amigo que por favor haya entendido el mensaje, es un mensaje con mucho amor, como son todos los mensajes que se predican aquí. Mensajes con amor porque son mensajes de salvación. Si hay un amigo, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Si usted ha entendido de que su alma tiene un precio y que hay un diablo pecador, hay un diablo malo que está pagando mucho por esa alma, mucho, pero hubo uno que pagó un precio que no tiene comparación: la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpió de todo pecado. Amigo, ¿quiere ser salvo en esta noche? ¿Quiere apartarse del camino de la condenación? ¿Quiere recibir la salvación de Dios? ¿Quiere abandonar el camino de la muerte? Cristo resucitó, primicia de esto ha sido hecho. Y resucitó con el propósito de que todos fuéramos salvos. Hermanos, amigos, todos somos salvos si recibimos al Señor. Voy a dejar esta invitación con nuestra hermana Lice. En el nombre del Señor Jesucristo, si no se arrepiente hoy, medite en esto. Si el Señor le permite llegar al mañana, medite en esto. Su alma tiene un precio y el diablo le está reclamando. Dios les bendiga a todos.